soy Virginia Tutoromondo, tengo 44 años y mi relación con la danza es que en un principio fue un hobby y después fue mi profesión. Y en muy variados aspectos, digamos, no como un solo trabajo, sino en la docencia, como bailarina, en la creación, la dirección. Yo empecé danza cuando tenía 8, así danza jazz y danzas españolas, y en un momento una de las profes, que se llamaba Gabriela Solini, estaba en este grupo que les comentaba, la troupe de Marta, que dirigía Marta Zubiela, vivía en Rosario, pero era de mi pueblo, era de Marcos Juárez, y ella todos los sábados iba y nos daba clases, cada 15 días nos daba una clase. Y yo estaba en 2 grupos porque estaba entre las niñas y las adolescentes, tenía 12. Y a medida que fui creciendo quedé en los 2, niña y adolescente. Y en un momento Gaby hizo un trabajo que era en ese momento, imagínense, en el 94, yo tenía 14, que era todo en el piso. Y para nosotros era algo nuevo, porque no lo habíamos hecho nunca. Y nos anotó en un festival aquí en Rosario y vinimos a bailar, y había también un seminario con una australiana que se llama Rebecca Hilton, que daba la técnica release. Y entonces, bueno, no sé cómo nuestras madres nos dejaron, pero éramos como 15 adolescentes, entre 15 y 14 años, 17, la más grande, y vinimos todas a bailar acá al Parque España y bueno, y tomar la clase con una extranjera y con otros profes y ver toda esa función, a mí me deslumbró y yo supe ahí que quería hacer eso. Cuando después yo vine a estudiar acá en el Taboga, el profesorado, siempre hacía danza clásica también, porque en ese momento se estudiaba, bueno, yo cuando dejé de tener danza contemporánea en el pueblo empecé a hacer danza clásica y me gustaba también, pero sabía que me gustaba más la danza contemporánea por aquel acontecimiento que yo había vivido y era lo que yo sabía que me marcaba un poco. Y entonces hice danza clásica aquí en el profesorado, porque se estudiaban ambas carreras juntas, y después empecé, y en la danza contemporánea tomaba clases con David Farías, y en ese momento también me marcó mucho ese profe, porque demostró algo de la danza, bueno, que yo no había experimentado hasta ese momento. Y después más adelante estuve en el grupo de él, sobre la formación estable de movimiento, que dirigía David Farías y Violeta Rueda. Entré como bailarina, creadora, y después también en algunas reposiciones que hicieron del grupo estuve como bailarina con el grupo de ellos. En la escuela, las maestras de la escuela, como siempre, Cristina Prate, Ana Varela, Griselda Montenegro, Ana Jaime, todas las maestras que conocí en la escuela pública de danza, por suerte tenemos ese acceso. Y después, bueno, a medida que fui creciendo y teniendo más experiencia, estudiando con algunos otros maestros, empecé a hacer más, contact, improvisación, composición instantánea, y después, empecé con las artes marciales, con el Kung Fu, que es un recorrido que vengo haciendo hace más de 10 años, la danza Butó, y todas esas experiencias como que van nutriendo mi estilo, mi manera, o la manera así en que practico la danza contemporánea en la creación y en la docencia también. Y en la docencia, no sé, eso como que pienso que es algo más personal de cada uno, que se ha llevado a pasar por mis clases. Y después la creación, siempre que, antes nombraba estos grupos que yo pude trabajar, también con Gerardo Agudo, con Ana Jaime, con mi compañera Julieta Ferraro, dirigidas por Alejandra Gómez, y todas esas personas que he conocido en la creación. También después he llevado mis propias creaciones, estando yo en escena o dirigiendo, y yo creo que ahí empecé, siempre el trabajo en equipo me lleva a conocer gente, y por ejemplo en las últimas obras en la que estuve dirigiendo y
invitando en la creación. Me parece que propiciar espacios de creación hoy en día es como súper importante, como reunir. Ahora estoy trabajando con un grupo de 14 personas en donde estamos reuniéndonos en residencias intensivas de creación, y ahí propiciar un espacio, un tiempo, un grupo de crear, ¿no?, en la danza. Me parece que eso también puede ser. La diversidad de propuestas. Se mantienen muchas propuestas muy diferentes entre sí, y eso es buenísimo, es genial, porque hay de todo, para todos los gustos. La danza contemporánea es tan amplia y es pues tan diferente como cada artista quiere hacerla. Así que en Rosario hay de todo, hay muchos artistas creando siempre o dando clases, que también es una manera de crear. Así que esa diversidad, la verdad es que se celebra. Que la práctica es, que la experiencia es la práctica, y el paso por pasar tiempo en la práctica, en el estar, en intentar, eso es lo que te da, lo que te empieza a dar la certeza de lo que querés hacer o no. Ser espectadoras de las producciones de los demás, estar en contacto con lo que se está haciendo, probar diferentes estilos, diferentes maestros, maestras, y juntarse y crear. Siempre juntarse y crear de alguna manera, como se pueda, en la terraza de alguien, en el living, corriendo, pero crear es súper importante que se mantenga en todas las generaciones. Y yo creo que la vine contando un poco con esto que vine diciendo, ¿no? Que en aquel momento, en los 90, que yo estaba en un pueblo, en una ciudad pequeña, vine a un festival que se llama Festival de Danza, y bueno, eran como más de una semana, creo, como 10 días de danza, de espectáculos y de maestros que venían de afuera, de todos los estilos de danza. Yo creo que todo lo que es festivales en Rosario siempre se mantuvo activo, entonces se fue construyendo esta historia a partir de aquellos referentes, yo creo, de los 90, como son el grupo de danza contemporánea Rosario, que después fue Se Dice en Punto, y la troupe. Fueron grupos semilleros de artistas que después fueron desperdigando. Muchos estudiaron afuera y volvieron. Yo creo que a partir de aquellas maestras que empezaron a estudiar la danza moderna, como Cristina Prates, y que se mantuvieron siempre actualizándose y tomando las nuevas tendencias de esos momentos que eran bastante rápidas, entre los 80 y los 90, y los 2000, las tendencias, nuevas tendencias, y se mantuvieron en ese. Ahora es como que hay múltiples posibilidades de todo, y yo creo que estas maestras que se mantuvieron ahí nos han dado legado a todos los rosarinos y las rosarinas de esa diversidad que antes hablaba. Mi nombre es Cecilia Colombero, tengo 39 años y soy bailarina y profesora de danza contemporánea, recibida en el Instituto Superior Provincial de Danza Isabel Taboada. Fue quizás poco consciente, un poco intuitivo a lo mejor. Podría mencionar que mucho tuvo que ver con mi acercamiento con el patín artístico. Yo no nací acá en Rosario, nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama San Vicente. En ese lugar no había clases de danza, no existía una academia de danza. Entonces puedo intuir un poco que el patín fue de mis primeros lugares. Me acuerdo bien que yo disfrutaba mucho de ponerme los patines y solamente bailar, más que hacer destrezas más técnicas como saltos y figuras que eran necesarias para las competencias, porque yo asistía a las competencias. En un momento tuve como la intención de dedicarme al deporte del patín desde muy chica, desde que estaba en el jardín. No sé, quizás no puedo identificar específicamente una edad, pero sé que vino desde ahí y que duró hasta la adolescencia. Eso un poco estuvo acompañado porque en el mismo pueblo en el que viví hasta los 18, también tomé como toda clase posible que tenga que ver con lo artístico. Iba a coro, hacía folclore, ahí se abrió una pata importante
de mi vinculación con la danza. Iba a teatro, que era un teatro medio comedia musical. Bueno, nada, estaba como muy en conexión, bueno, tocaba instrumentos en la banda del pueblo, tuve como mucha vinculación con lo artístico, con todo lo artístico que el pueblo me daba. Entonces, diría, no me formé de pequeña en una academia de danza, como suele ser el camino de una bailarina, pero sí, sí creo que fue como esa vinculación con el arte en general y con distintos lenguajes artísticos lo que dio lugar a mi primera experiencia de danza. Cuando cumplí 18 años, cuando terminé mi formación secundaria, mi familia tuvo la posibilidad de ofrecerme continuar con un estudio universitario, y había como mucha libertad también para que pueda elegir qué quería hacer. Sobre todo mi vieja, sobre todo mi madre, ahí como muy acompañando eso, y mis hermanas también. Y bueno, yo sabía que, nada, tenía como la intuición y la seguridad en base a toda esa infancia muy ligada a distintos lenguajes artísticos. Tenía como la certeza que quería hacer algo así, pero como nunca había tenido una formación específica ni en danza ni en teatro, y específica digo en lo que se suele conocer como una formación teatral o una formación de danza, nada, me acuerdo que mi mamá me acompañó a Rosario a conocer el profesorado de danza, Elizabeth Taboga, y a conocer el profesorado de teatro, que es donde ahora funciona la NIGE también. Yo estaba más entusiasmada con el de danza que con el de teatro. Y cuando fuimos ahí a Calle La Prida, que era donde estaba el profesorado en ese entonces, me contaron que había examen de ingreso, que en ese entonces era eliminatorio. Yo nunca había hecho ni clásico ni contemporáneo, y le había dicho a mi vieja también que estaba un poco cansada de hacer folclore y que tenía ganas de como conocer otro tipo de lenguaje. Entonces, bueno, sentí que no iba a estar preparada para un examen de ingreso, porque nunca en mi vida había hecho ni danza contemporánea ni danza clásica, que incluso me daba un poco más de temor todo lo que tenía que ver con la danza clásica, porque nada, ni siquiera tenía el código de vestimenta. Entonces ahí, bueno, un poco asesorada por gente conocida que ya vivía en Rosario, por una prima que había cursado en la NIGE también, decidí venir a Rosario igual, porque yo no veía la hora de venirme a vivir a la ciudad, no quería saber más nada como vivir en el pueblo. Tenía unas ganas de venir así a lo grande, a lo diverso, hacer la mía. Entonces me vine para acá, y también tuve ahí el acompañamiento de mi familia. Elegí estudiar letras en la Facultad de Humanidades y Artes, empecé en el año 2004. Y mientras hacía la carrera de letras, empecé a meterme en distintos espacios de formación en danza. Pero así también, muy sin saber, muy intuitivamente. Recuerdo que lo primero que hice fue ir al Teatro del Círculo, por una cuestión de que, nada, cuando te pones a buscar entre las instituciones en donde te puedes formar, sobre todo yo viniendo de un pueblo sin demasiada información, el Círculo apareció así como uno de los primeros lugares. Estuve ahí. Hice un par de meses y me dijeron que no podía cantar, entonces me mandaron a hacer unos estudios médicos, para estudiar mi garganta, mis cuerdas vocales. Eso a su vez terminó como de medio echarme para atrás, y en el medio conocí la Sala Labardén, vi que en el sótano se estaban dando unas clases, y entonces ahí dejé el Círculo y me pasé a la Labardén. Y en la Labardén, entre varios docentes que conocí con experiencias muy particulares, conocí a Vero Mensegues y conocí a Vicky Tutolomondo, y ellas fueron como dos personas que me empezaron a acercar a algo que era un poco más mi búsqueda. Recuerdo incluso, bueno, con Vero Mensegues, que daba danza jazz, que sigue dando danza jazz, pero yo en ese entonces estaba haciendo eso, y con Vicky hacía contemporáneo.
Con Vero empecé a bailar en un grupo que se llamaba The Jazz Club, que ensayábamos todos los sábados a la mañana, donde también ahí me empecé a hacer mis primeras amigas que tengo hasta el día de hoy, de la danza. También recuerdo que empecé como a ser como bastante regular en el entrenamiento con Vicky. Ahí empecé a conocer también a otros docentes con los que también tomaba clases como para sumar. Empezar a curiosear por distintos maestros y maestras. Pero me acuerdo que después de un par de años, Vicky me dijo que a lo mejor ya era tiempo de empezar a volver a ese proyecto frustrado que yo tenía de ser profesora, y que quizás yo ya me veía en una instancia de que había incorporado algo del lenguaje como para meterme ahí, y bueno, hice un poco caso a eso y me metí a hacer el profesorado. Lo hice en 4 años, así como con mucha decisión, después de 4 años de haber estudiado en la Facultad de Letras y ser como reestudiante al día, dije, bueno, ya, vuelvo al deseo primario y me fui a hacer el profesorado. En relación a, bueno, docentes que me marcaron, ahí puedo tener ese primer momento. Bueno, Vero fue quien me guió un poco por la senda de que esto podía ser un trabajo. En el sentido de que yo empecé a trabajar como asistente de ella, dando sus clases, después también en su estudio le daba clases a las infancias. Ella me empezó también a convocar medio como un lugar de asistencia en los proyectos artísticos. Eso un poco me hizo ponerme en valor como trabajadora. Sobre todo más ligado a la docencia, y después como que siento que ahí con Vicky empecé a entender también un poco el peso de lo artístico, de lo que implicaba querer ser bailarina, además de docente. Pero bueno, después hubo como un docente que fue para mí bastante fundamental, que fue Esteban Cárdenas, un docente rosarino que ahora está viviendo en Bolivia. Pero Esteban armó una compañía, hizo una audición, eligió un grupo de personas del cual formé parte, Compañía Invisible. Hicimos 2 obras, una de sala, teníamos un proyecto que era con la otra obra que se llamaba Terrazas, donde hacíamos intervenciones en casas de gente que conocíamos, donde el público nos veía bailar. Desde una terraza nos veía bailar en las terrazas vecinas, y tenía como toda una serie de intervenciones así en esa relación con esa arquitectura, con ese espacio, esa geografía urbana. Para mí fue muy fuerte esa experiencia porque fue de mucho habitar, de mucho descubrir, y sobre todo porque fue con Esteban que conocí el lenguaje de la improvisación, que siento que fue el momento que le dio sentido a lo que hago. Cuando yo descubrí la posibilidad de generar técnicas de improvisación, de generar estudios en relación a la improvisación, caminos de aprendizaje, caminos de enseñanza en relación a la improvisación, y que esa improvisación ponía en valor la potencia de la corporalidad, la construcción colectiva, que podía hacer de la danza un lenguaje propio, que podía permitirme expresarme de la manera que yo sienta más cercana, más propia, sin tener que corresponderme con ninguna hegemonía. Eso lo aprendí con Esteban, y hasta el día de hoy lo llevo así como un regalo. Y ahí podría decir como que fue un maestro muy influyente. Otra docente más de la actualidad que puedo entender como alguien que también le dio entidad a mi pensamiento de danza, pero porque en realidad yo no sabía hacerlo. Y alguien que me hizo ver que generar danza también es generar pensamiento fue Agustina Sario, con quien un poco trabajé el inicio
de una de las obras que estoy haciendo actualmente, que es Mi Animal. Agustina Sario es una bailarina de Buenos Aires, estuvo muy cercana al grupo CRAP durante mucho tiempo y bueno, es una persona muy interesante para escuchar, para compartir, para trabajar proyectos artísticos. Como siempre le voy a estar muy agradecida por varias cosas que le he escuchado decir y que al día de hoy cada tanto retomo en alguna clase, intento volver a transmitirlo. Y después obstáculos que tuve. Bueno, el primer obstáculo, digo, pensando en que por lo general la formación de una bailarina, de un bailarín se piensa como desde muy temprana edad en relación a las técnicas en sí, podría poner que mi primer obstáculo fue geográfico, ¿no? No vivir en una gran ciudad con las posibilidades que una gran ciudad como Rosario te da. Nada, sin poder tener como esa formación, ese trayecto que por ahí encontrás acá, no sé, tenés escuelas públicas, tenés la escuela municipal, tenés la NIGE, bueno, nada, por ahí vivir por fuera de las grandes ciudades tiene eso. Podría ser como un primer obstáculo, pero que bueno, yo siento que lo contrapongo porque pienso que mi danza no estuvo hecha solo de danza, sino que está hecha de muchas otras cosas. Y después después hay como un obstáculo que es como constante, ¿no? Como que están los obstáculos de ser artista en estas latitudes, en este contexto histórico. Bueno, que siempre es como muy, muy difícil pensarse como trabajadora, siempre hay que estar trabajando de otras cosas y no solo te puedes dedicar a crear o a entrenar, sino que bueno, no es una formación que tenemos de manera generalizada a lo largo y a lo ancho de todo el país, como mencionaba antes, es también un gran obstáculo. Y después particularmente en lo que hago, en la danza contemporánea y particularmente en la improvisación, creo que también como obstáculo podría mencionar eso, ¿no? Que muchas veces pareciera ser que por elegir el camino de la improvisación o de la danza contemporánea tenemos que explicar por qué hacemos lo que hacemos, que lidiar con que se diga que no se entiende lo que hacemos, cuando somos muy conscientes que no se entiende a un nivel racional lo que hacemos, sino que estamos apelando a un universo un poco más sensible y que este mundo está un poco corriendo por lados oscuros de sensibilidad, entonces, bueno, o alejado de la sensibilidad. Entonces capaz que como obstáculo eso, como que siento, pero a la vez que lo pienso como obstáculo, lo pienso como una potencia, ¿no? Como que la danza contemporánea siento que no es un lugar de llegada, que siempre nos tenemos que estar explicando, que siempre tenemos que estar pidiendo permiso, que siempre tenemos que estar construyendo nuestros lugares porque nadie nos da nada, porque no pertenecemos a una hegemonía, porque no proponemos una sola forma de la corporalidad, o bueno, por lo menos cómo vivo yo la danza contemporánea, porque son lugares habilitadores, no son lugares elitistas ni hegemonizantes, entonces, bueno, al sistema siempre le va a costar un poquito más hacernos lugar. Creo que eso es como un obstáculo. No sé si alguna vez dije, quiero hacer esto para toda la vida. Creo que nunca supe hacer otra cosa, más que estar en grupos con los que bailar y hacer obras y gestionar eventos de danza y viajar y producir. Nunca supe hacer otra cosa, nunca hice otra cosa. O sea, hice otras cosas, pero sin dejar de hacer eso. Sí creo que pasa el tiempo y cada vez me voy sintiendo como más afianzada en este lugar de que encuentro un ejercicio político, poético, filosófico, en cómo trabajo con la danza que le da como sentido a la existencia. Yo lo encontré ahí. Entonces, como que mi vida es esto. Mis vínculos están en relación al laburo con la danza, mis vínculos en general, mis formas de hacer familia están en relación a la danza.
mi economía, mi posicionamiento político. Entonces, no sé, capaz que en algún momento se termine. Creo que en algún momento se puede terminar en la forma que tiene ahora, no sé. No voy a tener siempre el mismo cuerpo, no tengo el mismo cuerpo que cuando empecé a bailar. Cada año creo que tengo un cuerpo distinto, entonces la danza me ayuda como, o por lo menos la danza que elijo hacer, me permite volverla a elegir todo el tiempo. Ahora se me vino a la cabeza esta frase de Fabi Capriotti que dice, bailar es transformarse y eso dura toda la vida o eso es para siempre, algo así. Si pudiera pensar en cosas que por ahí me devuelve, gente con la que he trabajado, gente a la que hemos compartido una instancia en donde a mí me tocó ser docente y alguien alumne, no sé, es como una... Yo tengo como una fe muy afianzada en que no da lo mismo, nada da lo mismo. No da lo mismo estar que no estar. Por lo menos creo que en la danza no da lo mismo ensayar que no ensayar, no da lo mismo entrenar que no entrenar. Estoy diciendo algo obvio, pero no es tan obvio. He tenido mucho tiempo que lidiar con querer explicarle eso a un montón de personas. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que, no sé, las grupalidades con las que trabajo siempre como me agradecen. Me siento rara diciéndolo yo, pero por ahí si tuviera que hacer un análisis como aporte, me agradecen esa insistencia por el hacer. Me agradecen la insistencia con el hacer, entonces yo creo que esa es mi bandera, el hacer. Es como... Y eso quizás en términos de danza se traduce en que el cuerpo tiene que poderlo todo, pero no en el sentido de que yo sé hacer todo, puedo todo. Tiene que poder todo lo que está en tu imaginario. O sea, vos tenés que alimentar tu imaginario, pero sin olvidar que ese imaginario te tiene que pasar por el músculo, por la sangre, por el hueso, por la piel, que es como la materia en la que trabajás. Entonces, como los espacios de los que participo para mí son como muy físicos de mucho despliegue físico, de mucho estar ahí durante mucho tiempo y probar. Entonces, a lo mejor mi aporte fue no tanto como en algún momento se pensó más a la danza, con la que yo también me formé, que era esperar a que el sentir venga, sino es ir a buscar, insistir, equivocarse, volver a insistir. Nadie te busca, nadie pregunta por vos, vos vas hacia la cosa, tu cuerpo va. ¿Capaz que ese fue mi aporte? Bueno, capaz que evolucionó en ese sentido que digo, ¿no? Como que yo veo ahora que hay como una vuelta de los pibis más jóvenes de querer meterle, querer poner mucho cuerpo por momentos, eso sí. Y después si pienso en la evolución, a lo mejor sí, evolucionó en amorosidad, evolucionó en lo colectivo, en que el tiempo y el espacio de la actualidad a lo mejor fueron más propicios para colectivos de danza, grupalidades, para direcciones de obra más compartidas, para proyectos de obra hechos entre muchas personas, para corrernos un poco de los umbrales de los nombres propios e ir más a lo colectivo. Creo que en eso evolucionó. Bueno, destacaría que es escuela, que es patria, que es de este país. Y lo digo medio irónicamente, pero Rosario ha sabido ser un polo cultural importantísimo para la danza a nivel nacional, demostrándole incluso a Buenos Aires que acá podemos ser escuela y que de acá fuimos de las primeras que nos estuvimos preguntando algunas cosas.
Esta ciudad tiene un festival de danza que existe hace 23 años, que ha venido gente de todo el mundo a ese festival. Tiene una comunidad muy amplia de la danza, tiene una escuela secundaria y tiene un terciario de formación. Eso lo hace una comunidad, eso no lo hace solo un proyecto de gobierno. De hecho, nuestras escuelas fueron formadas por bailarinas. Eso lo hace un proyecto colectivo, un proyecto comunitario, un proyecto social, empujando y exigiendo esas políticas. Creo que eso destacaría de la danza contemporánea de Rosario, que hemos sabido ser escuela y construir escuela, y que somos un polo cultural para la danza. Yo siempre me sentí bien estudiando danza acá en Rosario, nunca necesité ir a Buenos Aires. No sé, eso destacaría. Acá hay referencia, acá hay comunidad. Poner el cuerpo en general siempre fue la herramienta que más nos sostuvo como sociedad. Y la danza se trata de eso. Entonces quizás les diría, ahora se me viene otro recuerdo a la cabeza, pero me acuerdo cuando con mis compañeras Juli Almirón y Juli Carey empezamos a pensar en que, no sé, en un momento en donde parecía que para poder bailar y presentarte a un concurso de danza y hacer una obra de danza había que esperar a que alguna maestra, algún maestro que adoramos, que son nuestros referentes, no sé, nos vengan a buscar, no sé, que venga Ana Varela y nos diga, bueno, las quiero dirigir, o que venga, no sé, Fabi Capriotti y les diga, quiero hacer una obra con ustedes. O sea, como que había que esperar que algo así te pase para bailar. Y recuerdo el momento en el que nos mandamos a hacer una obra, a pensar una obra, y nos presentamos a un concurso de la MUNI para una búsqueda de apoyo económico para producir. Y bueno, en la misma categoría se habían presentado a nuestras maestras y maestros con sus grupos, y nuestra obra ganó. Y bueno, un poco eso, ¿no? Viene como un poco en relación a lo que vengo diciendo, como sentimos que también podíamos pensar que si lo hacíamos nosotras también podía existir. Y esa enseñanza me quedó como para toda la vida, ¿no? No, nadie va a venir a hacer nada por mí. Voy a tener que yo crear eso que quiero. No hay una idea de mundo en la que yo puedo copiar y hacer. Yo voy a tener que crear mi nuevo mundo. Entonces, digo, a las generaciones futuras les diría que si tienen ganas de continuar por un camino de profesionalización en lo artístico, se junten con gente, generen equipos de trabajo, se organicen, dividan roles, piensen proyectos, escriban, anoten, filmen, charlen, hagan muchas reuniones donde se junten a charlar, dedíquenle muchas horas a ensayar, piensen mucho en el proyecto que están haciendo, anden por la calle y observen cómo la calle les va a dar todo el tiempo ideas, lean libros, miren películas, charlen con amigas, cuéntenle a sus amigas su proyecto, súmense a laburar con amigues, díganle a su amigo fotógrafo que venga y les registre su proyecto, díganle a su amiga y amiga vestuarista que venga y se sume al equipo, que las ideas se generan y se realizan haciendo equipo. Y esa es una forma de practicar la existencia súper zarpada. Eso le diría. Yo sé que eso, ¿no? Como que esta ciudad fue un polo como
cultural muy importante y un lugar de encuentro para la danza desde hace mucho. Sé que una grupalidad muy potente se generó a partir de la figura de Nigelia y también de Isabel, que bueno, como sabemos, desde ahí aparecieron estas dos escuelas potentes que nos han formado, que nos siguen formando como docentes, como estudiantes, como artistas. Particularmente de la danza contemporánea, sé que que la figura de Cristina Prates fue fundamental, que abrió caminos, que abrió mundos, que generó obra, que generó grupo. Sé que también la figura de Norberto Campos, más ligado a la expresión corporal y al teatro, pero que a su vez alimentó mucho la danza contemporánea de esa época, que también es como un referente dentro del instituto. Sé que Ana Varela, Griselda Montenegro, sé que Ana Jaime fueron personas muy importantes también para la construcción de esa identidad. Y bueno, sé que la Asociación Cobay, a la que actualmente pertenezco, generando el Festival El Cruce, también fue un espacio de activación y de construcción de esta comunidad que somos les bailarinas en Rosario. Besos. Hola, mi nombre es María Belén Begelin, soy profesora de danza contemporánea de la Escuela Nigelia Soria, escuela en la que también transité como estudiante y egresé como maestra nacional de danzas. A los 8 años mi mamá me llevó al primer estudio de danza clásica. Después ingresé en la Escuela Municipal Ernesto Larrechea. Ahí, bueno, fue otro mundo. Las clases de danza con piano, las primeras zapatillas de punta, las castañuelas y los zapatos de tacos para bailar. Al empezar la secundaria nos enteramos que había una escuela en la que podías ir y seguir bailando también, y ahí conocimos la NIGE. Y bueno, sin duda fue otro mundo hermoso también por descubrir. Clases de danza clásica, danza contemporánea, piano, música, historia del arte, historia de la danza, francés. Bueno, realmente para mí fue una escuela mágica. Tuve la suerte de contar con maestros muy importantes para mí en la escuela municipal, Alejandra Blesio y Eduardo Ibáñez, en la NIGE, Ana Jaime, Cristina Prates, Patricia Mateos, Graciela, Claudia, y seguramente me olvido de muchos más. También bailé tango, empecé cuando estaba en la escuela con un maestro y bailarín, Antonio Pereira, que hoy reside en Italia. Y después retomé años más tarde con otros profesores de la ciudad también. Formé parte del taller que coordinaba Cristina Prates en la escuela y después, en los últimos años, y después ingresé en el profesorado de Isabel Taboga. También me formé en integración somática con Silvia Mamana. Bueno, y esa formación realmente me permitió acercarme a otra concepción del movimiento y de las corporalidades también. Y puedo aplicarlo en mi hacer cotidiano. Para mí la danza es un modo de expresarme, es la vida que elijo, y que me llevó a la educación artística, a la creación colectiva, al hacer con otros, así como está en todos y en todo lo que nos rodea realmente. En Rosario creo que tuvo un gran desarrollo, acorde a los distintos momentos, ¿verdad? Pero recuerdo a dos maestras,
bueno, por haberlas visto bailar y también después tenerlas como maestras. Marta Subiela con su grupo La Troupe y Cristina Prates con su grupo de danza contemporánea, que luego pasó a ser 6 en punto. Y bueno, también cómo sus integrantes fueron desarrollando desarrollándose en otros estilos y en otras danzas. Y creo que actualmente en Rosario la danza contemporánea tiene muchas más posibilidades. A pesar de este contexto actual en el que estamos, que lo hace bastante complejo, creo que también tiene una realidad que es mucho más abierta y accesible a otros. En lo particular, después de participar del taller de la escuela, tuvimos la oportunidad de crear nuestra primera obra de danza contemporánea con el apoyo y acompañamiento de quienes eran nuestras maestras en ese momento. Después, bueno, formé parte de otras agrupaciones y también tuve la oportunidad y la suerte de participar de creaciones con artistas de otros lenguajes, como la pintura, la fotografía, videodanza. Desde el año 2017 formo parte de un colectivo MTW Danza y Arquitectura, con el cual, bueno, seguimos trabajando de formas diversas. Y el año pasado estrenamos una obra con otro grupo de danza contemporáneas, el cual, bueno, sus integrantes son todas exalumnas de la Escuela de Danzas también, Nigelia Soria. Y bueno, esa obra continúa en movimiento también. Además de trabajar en la Escuela Nigelia Soria, bueno, en el ámbito particular siempre trabajé con infancias, particularmente de un modo integral con otras artes, también con adolescentes y con adultos. Y bueno, años atrás participé también de un trabajo más vinculado con el área de la salud. No sé si tengo un mensaje para dejar, pero sí decir que creo que la danza es un lugar mágico, es un espacio-tiempo irrepetible, y que lo que tiene de efímero lo tiene de potente en el cuerpo y en la memoria. Creo que establece otras conexiones, que abre otros canales de comunicación y lo que genera es realmente maravilloso. En la escena, en el encuentro, en el contacto de los cuerpos, en el abrazo del tango. Mi nombre es Abigail Geller, tengo 44 años y soy docente, bailarina y coreógrafa. Bueno, yo empecé a hacer danza a los 5 años. Mi mamá me llevó a la Escuela Municipal de Danzas de Paraná y empecé haciendo danzas clásicas hasta los 13 años. Pero también hacía otras cosas, como que había un espacio tipo de gimnasio o algo así, hacían una danza, una cosa, y yo iba. Después hacía danzas hebreas también, porque una parte de la familia de mis papás eran judíos, entonces, bueno, hacía varias cosas, pero sobre todo danza clásica. Bueno, yo empecé, después a los 17 años vine a Rosario y medio que me había alejado de la danza. Me pasaba que siempre iba a ver cosas de danza y me angustiaba porque yo decía, ¿por qué esto ya no está en mi vida? Pero a la vez iba a la facultad y bueno, tenía como mucha presión de mi familia, que yo tenía que estudiar, seguir con mis estudios universitarios. Pero bueno, después del 2001, en donde empezó a cambiar todo un poco la situación familiar y mi vida acá en Rosario, además de seguir con la facultad, que yo hacía psicología, empecé a tomar un taller de danza que se daba en la universidad, en la Casa de la Cultura de la Universidad, de danza contemporánea.
con una amiga que también iba a psicología. Y de ahí, bueno, ahí con Analía Rodríguez, que ella fue como muy importante para mí porque es como que me enseñó las bases, así, las bases como técnicas, expresivas y relacionales de la danza. Una cosa completamente diferente de lo que yo estaba acostumbrada con la danza clásica. Igual todo lo que fueron las danzas hebreas también pienso como son danzas circulares también y danzas como muy de los pueblos y tal, tenía algo mucho más relacional que la danza clásica, que a mí me parecía que estaba como muy fracturada en cuanto a lo compositivo, no sé, me parecía como más solitaria la danza clásica. Y bueno, y Analía me dijo que vaya a tomar clases de contact e improvisación con David Farías. Y ahí empecé a ir al estudio Sin Volando de Ana Jaime. Bueno, empecé a tomar clases con David. David daba un taller de danza que era como un taller más ligado al fly low, además del de contact. Y que para mí era algo nuevo, porque Analía daba algo como más relacionado a el release, más, y además ella era como muy fina en todo lo que era sensopercepción, como eran clases, imagínense más como ustedes daban en primero o segundo año acá, como de técnica del movimiento, ¿no? Y bueno, y yo cuando empecé a bailar más en esas clases de David, y además con el grupo de Contact empezamos a hacer como trabajos más de composición, y empezamos a participar en festivales, y fuimos a la Bienal de Arte Joven, me acuerdo, en Santa Fe y tal. Es como que quedé muy vinculada con ese grupo humano, con el cual después hicimos un montón de cosas, con todas en diferentes momentos, digamos en 20 años hasta casi pienso, con todo ese grupo trabajó un montón en distintas experiencias de danza. No sé si hay un momento que yo diga, bueno, quiero hacer esto, pero sí me empezó a pasar que en todo ese proceso de empezar a conocer más la danza, la propuesta. Acá en Rosario siempre hubo o sea, este año creo que es el número 23, el festival El Cruce, como que en esos años había un montón de propuestas, todos los años en que se hizo el festival, con docentes que venían de otros lugares, con docentes de acá, con propuestas de danza de acá de la ciudad. Todos esos primeros años donde yo empecé a hacer danza contemporánea, empezaba a conocer todo ese mundo y a las docentes y docentes también, la gente que hacía la danza, y empecé a decir, bueno, pero esta gente vive de eso, o sea, qué hermoso lo que hacen, ¿no? Van a dar clases, después tienen sus espacios de creación, me parecía algo maravilloso. Entonces, empecé a dejar un poco de ir a la facultad y empecé, me acuerdo de decirle a mi mamá, yo ya cada vez estoy más desprendida de la facultad, la verdad que quiero estar todo el tiempo en lo otro. Mi mamá me decía, pero seguí porque la facultad te va a servir en un futuro. Y en un momento dije, bueno, ya iba al profesorado, a veces reemplazaba gente en clases, me decían, che, yo a mis docentes, ¿no querés vos? Y ahí es como que, no es que hubo un momento que yo dije, como que se fue dando la cosa y bueno, hasta que, no sé, yo he trabajado un montón de cosas también, no es que estaba todo el día en la danza y qué sé yo, porque tenía que subsistir también, o sea, trabajaba de niñera, trabajaba en bares, trabajaba, no sé, vendiendo ropa, hacía un montón de cosas. Yo no pensé que, como que dentro mío, ¿vieron cuando hay una corazonada que vos decís como algo, una intuición que decís yo esto lo voy a poder hacer? Yo no estaba completamente segura. O sea, incluso a veces me miro ahora y me sorprende decir, bueno, lo estoy haciendo, digamos, pero tampoco sé si va a ser para siempre, ni digo, bueno, voy a querer hacer esto. O sea, yo realmente no sé qué haría si no, porque me gusta hacer lo que hago, pero a la vez también pienso que si llego a mi vejez, capaz que esté haciendo otras cosas también. Que
ejemplo, a mí me gusta mucho practicar yoga y digo, bueno, capaz que en algún momento no doy más clases de danza, doy clases de yoga, pienso. No sé, pienso que la vida tiene como sus vueltas. En un momento uno desea una cosa y en otro momento desea otras. Eso no lo sé. O sea, como que yo creo que para mí un aporte más en la docencia lo veo, ¿no? Como decir, bueno, si hay algo que yo pueda hacer en la danza o para la danza, es más en el espacio de las clases, de trabajar con otras personas. Y de ahí creo que a veces me aportan mucho más, o sea, yo, como que hay un ida y vuelta, no es que hay un aporte que yo aporto y... No, todo eso, toda esa experiencia de las clases con los estudiantes y tal, es algo que me va retroalimentando, se va retroalimentando y que después vuelve a los estudiantes y ellos me devuelven y es algo como que se retroalimenta todo el tiempo, no es algo unidireccional. Entonces me parece como que en realidad las danzas las vamos haciendo entre todos, no es algo que... Por supuesto que siempre hay una responsabilidad, que yo soy docente y yo tengo que venir con una propuesta, con toda esa experiencia que tengo previa, brindarla, tengo que entender con las personas con las que estoy trabajando, saber que no todas tienen las mismas posibilidades, que no todas hicieron el mismo proceso. Eso es parte de mi responsabilidad como docente, pero no sé si se entiende, pero no es que hay un aporte, ¿viste? Como que también hay que bajar un poco esa cosa de que el bailarín, la bailarina, el artista. No, es también un trabajo, somos personas y en cualquier ámbito de procesos que tengan que ver con la educación, con la formación, con el arte, es igual. Yo creo que acá esto, ¿no? Que tenemos estos espacios de como una escuela con danza, digamos, con acceso a la danza pública gratuita y de calidad, es algo fantástico que no pasa en todas las ciudades. Que es algo que implicó, digamos, un esfuerzo por parte de las personas que llevaron adelante esto, ¿no? La creación de la escuela, y más que un esfuerzo, como un acto de amor y de dedicación y de amor a la danza para que exista un espacio así como la escuela, como el profesorado. Y a la vez en Rosario, digamos, hay como muchos grupos independientes que hacen cosas. O sea, y hay muchas danzas. O sea, nosotros decimos danza contemporánea es algo muy amplio, no es una técnica, no es una manera de hacer las cosas. Y esa diversidad que hay en la danza me parece que es algo que es lo interesante que tiene Rosario. No pasa únicamente en Rosario, pasa en otros lugares también de Argentina y del mundo, ¿no? Y me parece eso, como que todavía, digamos, cada vez hay más festivales que tienen que ver con las artes escénicas y que la danza siempre está siendo convocada. Está el Festival de Artes Escénicas de Rosario El Cruce, que siempre está más ligado a la danza contemporánea, pero digamos la danza contemporánea pensada como en ese espectro, ¿no?, súper amplio dentro del arte escénico. Así que bueno, eso. Y que sigan investigando, que investiguen, que se mezclen con otros y otras artistas. Eso, que investiguen y que se mezclen, que no se queden con nos juntamos entre bailarinas o entre... No, como que para mí hay que ampliar, digamos, en el sentido de que, digamos, que si bien hay cierta especificidad en lo que es la danza, por todo lo que implica las corporalidades y tal, como que
como que en realidad la danza y las otras artes se van nutriendo entre sí. Entonces por ahí la idea puede venir de algo como, no sé, que tiene que ver con la música o con las artes visuales. Ustedes se lo ven mucho acá, ustedes están bastante mezclados. Nada, no sé si tengo alguna cosa muy para decirle a las bailarinas, que si desean hacerlo, que lo hagan. Que no se pongan prejuicios de que esto no lo voy a poder hacer porque lo dice tal. O sea, eso me parece un poco, como que traten de sacarse prejuicios y que si ustedes quieren estar en la danza, que se puede hacer. No les digo que es súper fácil, pero que ustedes lo pueden hacer. Eso, que confíen en eso. A mí me parece que como algo interesante que a mí me sorprendió bastante es esto, de que también tiene una historia muy cruzada con otras artes. Eso, y también que hubo como mucho impulso de mujeres bailarinas. Eso a mí me sorprende. Besitos. Gracias, chicas.